Buenos días, ¿cómo están? Eso me alegra. Vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, por el privilegio que nos da de poder estar en este lugar esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y eres bueno en gran manera. Te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de las adversidades, de las enfermedades, de los problemas que podamos tener, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí nos tienes en esta mañana para adorarte y exaltarte, para reconocerte como ese Dios soberano, como ese Dios que eres, creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar esta libertad que nos has concedido, de podernos congregar, de poder cantar, de poder escuchar tu palabra, de poder orar, de poder compartir unos con otros, Señor. Siempre, Señor, con gozo, con alegría, Señor, con gratitud. Pero también queremos orar por todos aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo, Señor. Y no nos cansaremos de hacerlo porque ellos necesitan, Señor, saber que hay una iglesia que está orando por ellos, que hay un cuerpo unido, orando por todos y cada uno de ellos en diferentes lugares donde el evangelio es perseguido, donde muchos de ellos hoy quizás están en una celda de una cárcel, están en un calabozo, están siendo torturados, incluso muchos están perdiendo sus vidas simplemente por confesar que tú eres el Señor. Pero sabemos, Señor, que todo ese sufrimiento no es en vano, Señor. Sabemos que tú tienes un plan maravilloso y eterno para todos y cada uno de ellos, y por eso hoy, Señor, nos unimos en oración para que seas tú fortaleciéndoles allí donde ellos se encuentren, para que su fe cada día crezca más a pesar de las adversidades, Señor, y que seas tú proveyendo para sus necesidades, que seas tú guardándolos, Señor, y sobre todo que seas tú cumpliendo tu propósito eterno con todos y cada uno de ellos. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, y que siempre al recordarles nosotros podamos ser agradecidos con lo que tenemos, Señor, porque muchas veces tenemos tanto, pero somos muy mal agradecidos, Señor. Cuando aquellos hermanos nuestros en diferentes lugares, Señor, están tan escasos de muchas de las cosas que nosotros simplemente menospreciamos. Así es que te damos gracias infinitas por todas estas bendiciones, Señor. Queremos orar también por todos aquellos hermanos que han estado de cumpleaños esta semana, Señor, aquellos hermanos que tengo aquí en mi lista. Padre, que seas tú bendiciéndolos también, a nuestros hermanos Marta Hernández, Blanca Rosales, Oralia Martínez, y aquellos que no tengo aquí en mi lista, Señor, que seas tú bendiciéndoles también, que seas tú glorificándote en sus vidas, que ellos cada día se enamoren más de ti, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, y permitiéndoles a ellos entender y comprender el propósito de su existencia, Señor. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias, Padre. También oramos por todas aquellas personas que han estado pasando un tiempo de enfermedad. Te pedimos, Señor, que seas tú donde ellos se encuentren fortaleciéndoles, que seas tú, Señor, allí dándoles un abrazo, Señor, que puedan sentir una iglesia orando por ellos, Señor. Sabemos que las enfermedades pues no nos agradan, Señor, no las quisiéramos tener, pero son parte de tu propósito, de tu trato, Señor. Te pido, Señor, que seas tú renovando las fuerzas de aquellos que están pasando por este tiempo de enfermedad y que puedan encontrar ese propósito, Señor, por el cual están allí. Bendícelos, Padre, donde quiera que se encuentren. Y te damos gracias infinitas por todas las bendiciones, y lo queremos hacer en esta mañana adorándote y exaltando tu santo nombre a través de estos cánticos, Señor, que te honran a ti. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra. Hemos estado estudiando los salmos, o una serie de salmos, porque son 150 salmos y pues no los podríamos estudiar cada semana porque duraríamos como 3 años estudiando salmos, ¿sí? Pero hemos estado haciendo un estudio de algunos salmos. Ya yo había compartido esta serie en el año 2018 en un servicio que teníamos en la noche. Era más pequeñito y muchos de esos hermanos me decían, que me recomendaban que compartiera también en el servicio dominical porque venía más gente en la mañana. Entonces los retomé, los revisé, los actualicé porque han pasado 5 años y veo cómo Dios pues simplemente sigue obrando de una manera tan maravillosa, cómo Dios sigue hablándonos, porque la palabra de Dios está escrita para ser leída y releída y releída y releída y releída, porque así es como Dios instruyó al pueblo de Israel. Le dijo: y le repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y todo el tiempo el Señor estaba así. ¿Por qué?
Porque nosotros a veces somos muy cabeciduros y no entendemos y nos tienen que estar repitiendo las cosas, como a nuestros hijos. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, no toques ahí, no toques ahí? No, igual tocan, ¿no? No metas los dedos ahí que te va a agarrar la luz, no tumbes, cuidado, tumbas esa porcelana. Nos tienen que estar repitiendo las cosas. Y yo creo que así es Dios con nosotros, por supuesto. Entonces, quería tocar este tema y hacerles una pregunta. Cuando a ustedes les hablan de enemigos, ¿qué se viene a la mente? ¿Batman y el Guasón? ¿O qué se viene? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de enemigos? El demonio, ¿qué más? Guerra. ¿Qué más? Dos enemigos famosos que ustedes recuerden. El mundo para los en sí. El mundo para los cristianos, ¿cierto? El mundo cristiano es Okay. un enemigo número uno. Parte de... Yo creo que esta es una palabra que ahorita nosotros mismos, es cierto, nos saboteamos mucho nosotros mismos también. Cuando hablamos de enemigos, ahorita, esa palabra nunca pasa de moda. Ahorita sigue vigente esa palabra. Tenemos ahorita dos guerras muy fuertes, ¿no? Hay muchas guerras que nosotros no conocemos, pero hay dos guerras ahorita en este momento, ¿no? En este año 2023 tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, que ya lleva muchísimo tiempo. La guerra sigue vigente, siguen muriendo personas y eso no acaba. Y tenemos otra más actual entre comillas, ¿no? Pero es una guerra histórica, que es entre Israel y Palestina. Es una guerra entre hermanos, ellos son hermanos, son hijos del mismo padre, son hermanos. Entonces tenemos esa guerra de Israel y Palestina. Ahorita tengo un sobrino en un barco Para Israel. Hay varios acá que tienen familia en el ejército. La hermana Carmen también tiene un sobrino, ¿cierto? También. Y seguimos orando por ellos. La hermana Connie también tiene un nieto, ¿cierto? Entonces oramos por ellos, porque la guerra pues enfrenta hermanos, pueblos hermanos, son pueblos hermanos. Entonces cuando hablamos de enemigos, entendemos un poco el concepto de enemigos, porque tenemos en nuestro contexto social o político todas estas situaciones. Pero ¿saben? La palabra enemigo en el original, porque realmente nos tenemos que remitir al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, la palabra enemigo realmente, haciendo toda la traducción a nuestro idioma, está hablando de un oponente, está hablando de un adversario, pero tiene otro significado muy interesante, y creo que lo hemos mencionado aquí en algunas ocasiones: aflicciones. Entonces podemos entender como enemigo un oponente, un adversario, aquella persona o aquella institución o aquel gobierno que no comparte nuestros mismos ideales y que se oponen a lo que nosotros pensamos o creemos. Pero también las aflicciones se consideran como enemigos. Y entonces ahí se abre un poco el espectro, porque ustedes dirán: pastor, yo no tengo un enemigo humano, yo me la llevo bien con todo el mundo y yo no tengo enemigos. Eso es lo que todos creemos, ¿no? Pero es mejor creer que no tenemos enemigos, pero de alguna otra manera los hay. Pero cuando hablamos de aflicciones, yo creo que todos hemos tenido ese tipo de enemigos, o estamos teniendo ese tipo de enemigos, o quizás vamos a tener ese tipo de enemigos. Una aflicción es una enfermedad, una aflicción es una deuda, una aflicción es un conflicto familiar, una aflicción es todas aquellas cosas a nuestro alrededor en nuestra vida que nos afectan, que nos debilitan, que nos quieren como destruir. Esos son enemigos también. Entonces, para que podamos entender este salmo hoy, para que podamos tomarlo para nosotros de una manera personal, traiga a su mente hoy cualquiera de estos enemigos, cualquiera de estos tipos de enemigos, sean aflicciones o sean adversarios, cualquiera de ellos, porque los podemos tener. Quizás usted está en una compañía y usted lleva muchos años, pero entró un jefe que ahora le está haciendo como la guerra, o un compañero, o un vecino. ¿Cuántos no batallan? Yo, gracias a Dios, no batallo con mis vecinos. Pero ¿cuántos no batallan con los vecinos? Que está soplando las hojas y te echa las hojas a tu jardín, o te pone la basura, o te estaciona
los 10 carros que tiene, que los compra porque los va a remodelar algún día y ahí duran 100 años y nunca los remodela y te los estaciona ahí enfrente. O sea, ¿cuántos no pasan esas situaciones? Eso es un enemigo, quizás no violento, pero es algo que nos aflige, es algo que nos quiere como drenar, destruir. Entonces pensemos en esas situaciones o pensemos en esas personas o incluso dentro de la familia. La misma Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Cuando nosotros, muchos de ustedes seguramente cuando dicen, no, yo soy cristiano, estoy yendo a una iglesia, ¡pum!, salen los hermanos, los papás, los primos, los tíos, bueno, cuñados, lo que sea, de una vez a atacar. Y todo lo que uno hace, dice, no lo que piensa, porque menos mal no saben lo que uno piensa, pero todo lo que uno hace y dice, ahí están con la lupa observándote y se vuelven como esa molestia, ¿no? Son enemigos también, quizás no violentos, vuelvo y repito, pero igual enemigos. Entonces pensemos en ese tipo de enemigos y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos sobre esa situación adversa. Vamos a leer entonces hoy el Salmo 62. Salmo 62. Leanlo ahí conmigo, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. O mejor dicho, vamos a leerlo todos en la Reina Valera y ahorita cuando lo vaya leyendo lo leemos en la versión del lenguaje actual. Salmo 62. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca, fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. El salmista David, en este Salmo 62, está expresando 3 puntos claves. Él está expresando 3 puntos claves. El primero está hablando de su experiencia personal. En segundo lugar, está usando esa experiencia personal para enseñar a otros. Y en tercer lugar, está finalizando con una exaltación a Dios. Lo primero es experiencia, lo segundo es enseñanza y lo tercero es exaltación. Yo he titulado este salmo, o esta enseñanza, perdón, solo Él, solo Él. Experiencia, enseñanza, exaltación. Hablando un poco del contexto del salmo y qué es lo que está pasando allí en la vida de David, ya hemos hablado un poco de esto, no es la primera vez que tocamos algún salmo donde podemos entender qué es lo que estará pasando en la vida de David, pero este salmo es un escrito que David está haciendo para Jedutún, que era uno de los músicos, para que él cantara, para que él lo declamara. Y él está escribiendo este salmo probablemente para que sea interpretado por él.
No necesariamente lo tuvo que interpretar David, sino que él lo escribió desde su experiencia personal para que este músico, Jedutún, lo interpretara. Y el salmista está escribiendo, está plasmando en este salmo una situación particular que él estaba viviendo. La mayoría de los estudiosos coinciden en que el salmista está hablando de una situación personal, familiar, que su hijo Absalón estaba persiguiéndolo, estaba tratando de destronarlo. Esto es una historia que se repite cada vez en todas las monarquías. Siempre hay algún descendiente que quiere destronar, sea su padre o a su tío, pero quieren destronarlo para pues quedarse con todo el poder. Y eso estaba pasando en la vida de David. Y no solamente su hijo, sino que él logró convocar un grupo de aquellos que supuestamente servían a David y que en algún momento estaban alabando al rey David, y ahora su hijo logró convencerlos para que se fueran en contra de David. Una vez más el salmista está hablando de un ataque personal, como era costumbre de los opositores del rey David, porque sí que los tenías. Algunos comentaristas, como les digo, están hablando de ese tiempo en particular, en que su hijo Absalón se rebeló, en que su hijo Absalón planeó destronarlo. Y no solamente él, sino que, como les decía, juntó un grupo de personas que creyeron en Absalón, en las mentiras de Absalón, en las promesas de Absalón, para convertirse entonces, después de ser súbditos fieles al rey David, de ser cercanos a él, ahora se convirtieron en traidores a cargo de Absalón y por consiguiente en enemigos de David. Ahora vemos en este salmo una vez más cómo el salmista David está expresando lo que hay en su corazón. Porque eso sí tenía David. Por eso Dios habla de David diciendo que es un hombre conforme a su corazón. Porque David tenía esa capacidad de sincerarse en sus escritos. Era donde él podía expresar realmente lo que había en su corazón. El gozo, la alegría, la emoción, la tristeza, la frustración, la furia, todo lo que había en el corazón de David, él lo plasmaba en estos salmos que tenemos para nosotros hoy. Y él está allí expresando esa frustración que tenía, pero al mismo tiempo una absoluta confianza en su Dios. Amén. A quien él realmente conocía profundamente y que sus adversarios no conocían. Por lo que vemos, no lo conocían como David. Y eso le daba a David la ventaja. Quizás por algún momento él estaba siendo derribado, porque él en una parte del Salmo dice que está como un muro caído, que está como una pared debilitada. Quizás a los ojos de los demás así lo estaban viendo o así se estaba viendo, pero delante de Dios él estaba fuerte, y él lo menciona durante todo el Salmo. Así es que nosotros vemos en este Salmo 62 a un David hablándonos a nosotros de toda la frustración que había por lo que estaba viviendo, pero al mismo tiempo de esa confianza y esa convicción que él tenía en ese Dios que él sí conocía y que sus enemigos obviamente no conocían. Cuando hablamos de la experiencia, el primer punto, la experiencia, voy a leerles ahora sí los primeros versículos del 1 al 4 en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo lo presenta ya esta traducción del lenguaje actual. Dice: solo Dios me da tranquilidad, solo Él puede salvarme, solo Él me da su protección, jamás seré derrotado. Ustedes, todos ustedes, ya dejen de atacarme y de querer acabar conmigo. Hasta parezco una pared inclinada, una cerca a punto de caerse. Ustedes solo piensan humillarme. Les encanta decir mentiras. De labios para afuera me expresan buenos deseos, pero en su pensamiento me desean las peores cosas. Esta era la experiencia de David. Uno no se alcanza a imaginar que el rey David pasara por esa situación. Imagínate. O sea, él estaba expresando en este salmo lo que le estaba pasando con las personas que se supone estaban cercanas a él. Personas que en algún momento estaban allí apoyándolo, sirviéndole, y ahora están en su contra, comenzando por su propio hijo. Imagínate lo que podía estar pasando por la mente y por el corazón de David. Es una situación complicada que muchos de nosotros no quisiéramos experimentar. Recuerden todo el tiempo mantener en su mente esos enemigos, esas enfermedades, esas aflicciones, esas deudas, esos problemas familiares o esa persona que está haciendo algo contra ti, en todo lo que estamos hablando.
David simplemente lo expresó. Él se lo dijo a Dios. Así como él lo estaba percibiendo, así como él lo estaba sintiendo. Y él entonces aquí, en estos primeros versículos, comienza con un reconocimiento de quién es Dios para él. Y su certeza o su convicción de su fe. Estos dos primeros versículos son una especie de introducción al primer punto que David menciona en estos versículos, en las diferentes versiones. Dice: solo Dios me da tranquilidad, solo Dios puede salvarme. Él lo tenía claro, es decir, la realidad es una. Sí, eso no lo puedo cambiar yo, pero yo sí puedo cambiar y controlar lo que hay en mi corazón. Entonces, cada uno de nosotros con esos enemigos, llámese como se llame ese enemigo, ya no lo puedes cambiar. Ahí está. Ese diagnóstico médico, esa deuda, ese conflicto familiar. O sea, tú en tus propias fuerzas no lo puedes cambiar, no lo podemos cambiar. Esa persona, ese vecino, ese compañero de trabajo, ese jefe, no lo podemos cambiar. Ahí están, es una realidad. Pero yo sí puedo cambiar lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi mente. Yo sí puedo cambiar mi perspectiva sobre lo que me rodea. Y tengo que tener claro estas palabras que David también mencionaba. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él puede salvarme. Y luego David está exponiendo su experiencia. Un hombre con el poder y con el reconocimiento que él tenía, sufre en carne propia ataques cercanos, ataques injustos, ataques hipócritas, ataques pecaminosos, etcétera, 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 etcétera. Cualquier calificativo. Porque era sorprendente. Uno siempre tiene la imagen de personas que están en el poder como que no les pasa nada, como que son intocables. Nosotros quizás en la época moderna hemos conocido casos de presidentes o de reyes o de personas famosas, ¿no? Que siempre han tenido conflictos a lo mejor en el transcurso de sus vidas con personas cercanas, que en un momento están muy cercanos y luego pues ya no están, ¿no? Pero de David, nosotros cuando vemos y hablamos de David, uno no se imagina que eso pueda pasar, y eso estaba pasando. Entonces David siempre fue un bendecido de Dios, siempre, desde que estaba en el vientre de su madre, siempre fue un bendecido de Dios, fue un elegido de Dios, un escogido de Dios. Y esto por supuesto causaba envidia en muchos que buscaron la manera de destruirlo. Sus propios hermanos también, su propio papá ni siquiera lo reconocía. Por allá cuando fueron a ungir al rey de Israel, él lo tenía por allá escondido, ni su propio papá lo sacaba. Entonces, él siempre fue un bendecido, siempre fue un privilegiado y tenía la bendición de Dios con él todo el tiempo. Por eso los que lo rodeaban tenían envidia. Y muchos entonces buscaban esa manera de destruirlo, de atacarlo, de derribarlo. Esta experiencia también la tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Pero miren, en los peores momentos de su vida, en vez de lanzarle un lazo de salvación, esas personas cercanas que estaban allí supuestamente para eso, en vez de lanzarle ese lazo de salvación, ese lazo de apoyo, le daban una patada para terminar de derribarlo. Eso fue lo que él experimentó. Pero lo más maravilloso de David es que él nunca se rindió. Nunca se rindió. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Su confianza estaba en Dios. Y él mismo lo definió y dijo: roca y salvación. ¡Wow! Roca y salvación. No solamente está hablando de una piedra para defenderse como lo hizo contra Goliat, sino que de Dios él estaba diciendo: Él es una roca para yo refugiarme, para yo hacerme detrás, y esa roca me protege. Él no estaba hablando de Dios como esa piedrita para aventarle al enemigo, no, él estaba hablando de Dios como una roca que lo iba a proteger a él, que le iba a proveer esa seguridad, esa confianza, esa protección. Dice 2 de Samuel 22:32, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Uno de los comentarios que estaba leyendo para este estudio dice lo siguiente: la figura de Dios como roca de protección vincula este salmo con el anterior. Como Dios es la fortaleza de David, es inútil que sus enemigos traten de derrocarlo. Aun cuando esté tan débil
como una pared que se tambalea. Los enemigos son unos bravucones cobardes que atacan abiertamente al débil, envidian a sus superiores y ansían atacar a los que se encuentran en posición inferior. Son lo opuesto a los piadosos, que fortalecen al débil y que se regocijan con los que han sido ricamente bendecidos. Aunque los enemigos practican la hipocresía, sus artimañas no triunfarán. Ese es un comentario de John F. Brooke. Es impresionante lo que David nos está planteando a nosotros, pero al mismo tiempo nos está dando a cada uno de nosotros una capsulita de esperanza, de fortaleza y de bendición, porque no estamos solos. No estamos solos. ¿Cuánto puede durar nuestra vida en esta tierra? ¿100, 120 años? ¿130 años quizás? ¿Qué se compara? ¿Cómo podemos comparar 120, 130 años con una eternidad en Dios? Entonces, si tenemos que batallar por 120 o 130 años y enfrentar a nuestros enemigos, pues lo haremos, porque nuestra esperanza está en Él. No acá, está en Él. La experiencia del salmista nos permite identificarnos en diferentes circunstancias de nuestra vida. Seguramente nosotros también hemos vivido momentos así, en los cuales nuestros enemigos, que pueden ser personas, enfermedades, deudas, problemas, diferentes circunstancias, nos quieren derribar, nos quieren debilitar, nos quieren alejar sobre todo del propósito de Dios. Es que esa es la trampa de Satanás. Por eso la misma Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Porque nuestros enemigos son espirituales y Satanás utiliza a todos aquellos que se dejen usar. Así de sencillo. Esos enemigos no los ha puesto Dios para atacarnos, son simplemente un instrumento de Satanás para alejarnos del propósito de Dios. Y entonces nosotros veremos si cedemos o nos mantenemos firmes en su promesa. En su promesa. Pero hermanos, Dios ha sido y será nuestro protector y nuestro salvador. Esa es la experiencia de David, que nosotros nos podemos identificar con él. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Yo digo que hasta aquí ya él nos ha enseñado mucho, solamente en estos 4 versículos. Pero sigamos avanzando cuando hablamos de la enseñanza. Voy a seguir leyendo del versículo 5 al versículo 10 en la traducción del lenguaje actual. Vuelve y dice, miren qué interesante, así como comenzó al principio, dice: solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza, solo Él me da su protección, solo Él puede salvarme, jamás seré derrotado. Dios es mi salvador, Dios es mi motivo de orgullo, me protege y me llena de fuerza, Dios es mi refugio. Y aquí viene la enseñanza de David. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos tus problemas. Dios es nuestro refugio. No hay un solo hombre que valga más que un suspiro. Todos son pura ilusión. Si los pesaran en una balanza, ni juntos pesarían gran cosa. No pongan su confianza en el dinero mal ganado. No se hagan ilusiones con el fruto de sus robos. No vivan solo para hacerse ricos. Tremendo. Porque el salmista siempre tuvo como propósito enseñar a otros con base en sus experiencias. Y de esa manera, para bienestar de nosotros y para beneficio de nosotros, pues él estaba sirviendo al propósito divino de comunicar las maravillas del Señor y que otros, es decir, nosotros, a pesar de la distancia, pudiéramos aprender de Él. Pudiéramos aprender de Él. En este caso particular, el salmista había experimentado en carne propia ese desprecio y esa hostilidad de aquellos que se presentan como cercanos por algún interés que estaban a su alrededor, pero cuando lo ven en dificultades, cuando lo ven en necesidad, aprovechan para darle la espalda y para atacarlo. De quienes él esperaba una mano amiga,
recibe una puñalada por la espalda. Su propio hijo. Es que, wow, yo sé que hay papás, humanamente hablando, que no merecen, que no merecen nada de sus hijos porque fueron papás ausentes, papás maltratadores, perversos, nunca estuvieron ahí. Pero ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Y es el único mandamiento con promesa, para que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre la tierra. Eso no está condicionando si fueron buenos o no fueron buenos. Yo sé que es difícil responder a esa ordenanza del Señor. Por eso solamente Dios puede hacerlo en nosotros. Entonces, independiente de que David hubiese sido un buen papá o no hubiese sido un buen papá, porque cometió muchos errores y encausó a todas sus generaciones a muchas desgracias, pero hay un mandamiento superior. Y Absalón lo conocía. Entonces, él está experimentando esta situación tan difícil para él, porque él no esperaba que su propio hijo le clavara una puñalada por la espalda. Y si lo hizo su propio hijo, ¿qué podría esperar de los cercanos que no tenían ni su sangre? Esas personas que de manera hipócrita alababan a David como rey, pero luego no le reconocían como tal. Por eso es por lo que en esta segunda porción del Salmo 62, el salmista David está enseñando que nuestra confianza no debe ponerse en nadie más que en Dios. Amén. Nuestra confianza no debe ponerse en nadie más que en Dios. Amén. No debemos ponerla en otras personas, no debemos ponerlas en nuestro conocimiento, ni en nuestros bienes materiales, ni en nuestro dinero en el banco, ni en el presidente de turno. No, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Ni siquiera en ese tratamiento que te están haciendo, nada, en esos medicamentos que te estás tomando. No podemos poner nuestra confianza en nada ni nadie fuera de Él. Y una vez más, el salmista David recalca los dos primeros versos como una reafirmación, como un reconocimiento de quién es Dios para él y de la certeza de su fe. Existe una máxima bíblica que está en Jeremías 17:5. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es que ese es el problema. El problema es que al poner nuestra confianza en el hombre, nuestro corazón se aparta de Dios. Ese es el problema. Eso se llama idolatría. Y hablábamos el miércoles acá en la clase de crecimiento espiritual sobre la idolatría. No solamente la religión tradicional adora imágenes. Acá somos idólatras. Aquí, en este lugar. Nada más empezando por nosotros, porque no podemos estar hablando de los vecinos. De nosotros mismos. Somos idólatras también. ¿Qué es idolatría? Es darle el lugar que le corresponde a Dios, a algo o a alguien. Somos idólatras también. Y ese es el peligro. Ese es el problema. Por eso el pueblo de Israel sufrió y sigue sufriendo por la idolatría. Entonces, tenemos nosotros que tener claro que nuestra mirada solamente debe estar puesta en Dios. Y nuestra confianza solamente debe de estar puesta en Dios. Mucho cuidado con eso, porque Dios no comparte su gloria. No comparte su gloria. Miren, yo no estoy seguro si David conocía este texto de Jeremías o no, probablemente sí, pero la inspiración divina por el Espíritu Santo sí la tenía clara David. Y David sí que podía dar veracidad de ese texto porque lo estaba experimentando. Él seguramente puso su confianza en su segundo al mando, en su sirviente en el otro, para X o Y cosas, y al final todos terminaron clavándole una puñalada en la espalda. David, ahí en el versículo 11, recalca que Dios ha hablado, no solo una vez, sino 2 veces al respecto. Y el mensaje es claro: de Dios es el poder. De Dios es el poder. Nadie más te lo puede garantizar. Por eso nuestra confianza le pertenece solo a Él. Otro comentario más, también ahí de John F. Brooke, dice lo siguiente:
Advierte contra dos fuentes de ayuda que son poco confiables. Esos versículos están advirtiéndonos sobre dos fuentes de ayuda que son poco confiables. No confíes en la gente como tu última fuente de ayuda. Su vida es demasiado corta e inestable para ser una ayuda confiable. Y no confíes en las riquezas porque son inconstantes y pasajeras, ya sea que se hayan ganado por medios honestos o deshonestos. No son dignos de confianza, ni las personas, ni los bienes materiales. Y esta es la enseñanza que David nos deja por su propia experiencia y que le da sentido a este salmo hoy para cada uno de nosotros. Y por último, la exaltación. La exaltación. Versículos 11 y 12. Dios ha dicho muchas veces: soy un Dios poderoso, pero también un Dios de amor. Dios mío, tú nos das a cada uno lo que merecen nuestros hechos. En la Reina Valera que leímos al principio dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra. Otra porción de ese mismo comentario que estaba leyendo ahorita dice: el salmista contrastó esta verdad con el hecho de que Dios ha declarado que el poder le pertenece a él. David escuchó a Dios decir dos veces que a él le pertenece el poder y la gloria y la misericordia, y que por eso se impartirá justicia a todo ser humano. Cuanto mejor es hallar descanso para nuestras almas en el poder de Dios que en las maquinaciones humanas. Ante todo, siempre David tuvo claro que pase lo que pase, él debe su exaltación al Dios Todopoderoso. En cada palabra, en cada salmo, en cada cántico que David compuso, él exaltó a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y este es el único verso en que David se dirige a Dios en este salmo. Y es un verso de reconocimiento de esas virtudes divinas, de la misericordia y de la justicia. Este texto también es una afirmación contundente de la fe de David. De saber que aunque en nuestro mundo, en nuestro medio, en nuestro entorno actual, nosotros podemos estar sufriendo injustamente por lo que nos rodea o por quienes nos rodean, Dios sí es justo, Dios sí es misericordioso. Y está esta frase: Dios actúa con misericordia con quienes sufren y con justicia con quienes hacen sufrir. ¿De qué lado estamos? Entonces, ¿cómo lo tomamos? Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por eso nuestra confianza debe estar puesta en Dios siempre. Concluyo con esto. Otro de los comentarios, breve, de John F. Walworth. Está muy americano el nombre, pero esto lo escribieron en Puebla, México. Dice lo siguiente: para las iglesias y los creyentes, este salmo transmite un claro mensaje de seguridad y esperanza. La confianza humana no puede depositarse en manos humanas, por más poderosas que parezcan. Pues al final la gente puede equivocarse o actuar con maldad. La esperanza de la gente debe estar en el Señor, que es fuente de seguridad y apoyo. Solamente de Dios proviene la salvación que necesita
la humanidad. Únicamente el Señor tiene la capacidad y el deseo de responder al clamor humano con justicia. Y termino con este versículo bíblico. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Todos esos enemigos que tengamos, llámense como se llamen, póngale usted el nombre o la característica que sea, póngale rostro, póngale resultado, póngale lo que sea. Hoy el Señor nos está diciendo, no tienen poder. No tienen poder. Serán destruidos. Caerán por su propio peso. ¿Por qué? Porque Dios sí es poderoso. Porque Él nos ha prometido a usted y a mí estar con nosotros. Pastor, mi mamá tenía esa confianza, igual se murió de cáncer. ¿Dónde está ahora? Si tenía la confianza en Dios. Está disfrutando el cumplimiento de la promesa. No pensemos que el cumplimiento de la promesa tiene que ser acá. Pastor, es que yo llevo muchos años aquí creyendo esto y mire, todavía estoy pobre. De los bolsillos solamente me salen lanitas y facturas por pagar. No importa. Nuestra confianza está puesta en un Dios que es terrenal. Es un Dios eterno. Esa es la esperanza de nosotros. Por eso muchos cristianos se frustran y se apartan, porque están buscando a Dios como el Tylenol, como la aspirina, como cualquier medicamento. Resuelve mis problemas, quítame mis deudas, quítame. No, Dios no actúa así. Si Él quiere, lo resuelve en vida, y si no, no. Nuestra esperanza va mucho más allá. Es como nosotros podemos... ¿Ustedes creen que a David se le resolvieron los problemas? No, se murió lleno de problemas. Porque él murió y su familia seguía con problemas y le heredaron y siguieron por generaciones. Salomón y todo el resto de sus hijos tuvieron problemas. No se le resolvieron, pero él descansó en la esperanza de Dios. Y así nos debe pasar a nosotros, hermanos. Si, vuelvo y les digo, si el Señor quiere, nos resuelve los problemas aquí y ahora. Amén. Y si no, igual Él nos ha dado una promesa. Y Él no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple lo que promete. Nosotros no cumplimos ni media. Pero Él sí cumple todo. Por eso nuestra confianza debe estar puesta en Él y no en nosotros. ¿Qué nos merecemos nosotros? Vamos a hablar un poco de eso quizás la otra semana. Amor, respeto, misericordia, compasión, lo que predicó Breiner el domingo pasado, porque es palabra de Dios. Eso nos merecemos entre nosotros. Y la confianza mínima que se tiene una persona con otra. Pero esa confianza absoluta solamente en Dios. Porque nosotros nos defraudamos, hermano. Somos de carne, somos pecadores y fallamos. Pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a confiar en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, entiendo por tu palabra y por la experiencia del salmista David, que cualquier persona o cosa o situación o circunstancia que hoy yo considere enemigo, es decir, adversario, oponente o aflicción, hoy, Señor, simplemente tengo que entender que tú eres superior, que tú eres mayor, que tú estás por encima de ellos o de esas cosas, Señor. Que nuestra confianza debe de estar puesta en ti de una manera absoluta. Esas aflicciones, esos adversarios ahí están, y a lo mejor están ahí para llevarme a tener una vida de devoción, de consagración a ti. Para entender, Señor, que al final de todo tú estás allí cumpliendo lo que has prometido y que tú nos has dado una esperanza que trasciende este mundo terrenal. Es una esperanza eterna que no se va a agotar, que no tiene fecha de caducidad. Es eterna como lo eres tú, eterno. Y eso es lo que nos da el aliciente para seguir viviendo. Eso es lo que nos permite retomar nuestras fuerzas hoy y saber que todo lo que hemos pasado este año, cualquier aflicción, cualquier circunstancia, cualquier adversidad, por difícil que haya sido, no será eterna, no es eterna. Eterno eres tú, que nos has prometido esa vida eterna.
Gracias, Señor. Yo oro en esta hora por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que nos están viendo también a través de las redes sociales. Sé tú quitando, Señor, esa carga en nuestra mente y en nuestro corazón. Los problemas quizás no se acaben, las aflicciones quizás no se acaben, los enemigos no desaparecerán, pero Señor, nuestra confianza y nuestra esperanza será fortalecida por tu palabra. Gracias por David, gracias porque fue capaz de expresar en este salmo lo que había en su corazón, para que nos identificáramos con él y pudiéramos entender que de la misma manera en que obraste en la vida de David, estás obrando en nuestra vida también. Gracias, Señor, porque ese es el propósito de la palabra. No es aprender historias antiguas, es simplemente entender tu plan perfecto para nuestra vida hoy y salir de este lugar con esa esperanza viva. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.